Por supuesto, de hecho ahí andábamos en eso, en lo que nuestra compañerita Yesenia, que nos da muchísimo gusto que ya se incorporó a la sesión. Cuando decimos enzima sustrato, sustrato quiere decir ese compuesto que mi enzima va a degradar, va a catalizar. Ojo, por eso hacíamos el recuento y la recapitulación, cómo dividimos el metabolismo. Queda claro, acuérdense del ejemplo, yo creo que funciona siempre, ¿no? Del Kinder sorpresa se parte y tenemos dos mitades. Ojo, primero dice metabolismo. Se rompen dos mitades, uno se le llama anabolismo y el otro se le llama catabolismo. Las enzimas son las que participan en esta mitad, en el que le denominamos, por eso les dicen catalizadores. Hacen catálisis, aceleran las reacciones. Imagínense si no tuviésemos enzimas y dependiéramos únicamente de la mezcla con ácido clorhídrico y ahí que el estómago lo estuviera revolviendo todo, tardaríamos días en procesar nuestros alimentos, estos compuestos, biomoléculas, que es la que se estamos mencionando, y no necesitaríamos, o nuestra fisiología sería tan lenta, estaríamos muy aletargados, porque no estamos acelerando, no tenemos un metabolismo acelerado. O sea, ¿por qué? Porque no presentaríamos las enzimas, pero como sí las tenemos, afortunadamente aceleran reacciones en cuestión de horas. Por lo consiguiente, recapitulando y entre paréntesis, la reacción que sucede siempre entre una enzima en términos generales es una proteína con capacidad catalítica. Se acabó, así de simple, así de... Por ejemplo, en el caso de los venenos, que lo habíamos platicado en su momento, inclusive desde el comienzo de nuestro curso, de los metazoarios, o sea, ya de los organismos que presentan tejidos diferenciados, son proteínas con capacidad catalítica. ¿Por qué razón? Porque lo que le interesa a esa sustancia es ir degradando su sustrato, o sea, estos compuestos que estamos mencionando, regresando de manera general a las enzimas. Entonces, nos queda claro si son proteínas. ¿Con qué tipo de actividad? Catalítica. ¿Por qué razón? Porque aceleran procesos químicos. Así de simple, así de sencillo. Entonces, nosotros, nuestro organismo, como presenta metabolismo, anabolismo y catabolismo. En estos momentos nos estamos concentrando únicamente en el catabolismo. Por lo consiguiente, nuestras enzimas, ojo, no es de que produzcamos solamente un tipo de enzima y hace todo. Pues no funciona así. Producimos distintos tipos de enzimas. ¿Por qué razón? Porque esas proteínas, o sea, esas enzimas, son específicas de determinados sustratos. ¿Qué dijimos que era un sustrato? El compuesto que me va a degradar, o sea, que me lo va a catalizar. En este caso tenemos tres sustratos. Atención con el juego de palabras para no confundirlos. A ver, entonces con todo lo que acabamos de decir, pregunta general, ¿cuáles son esos tres sustratos que degradan nuestras enzimas? Y lo estamos repitiendo, para que lo estén aprendiendo bien. Si no, a ver, vámonos con Fernanda. Fernanda, muy buenos días. ¿Cómo está usted? No la había saludado. Sí está por aquí, ya se nos fue a desayunar y no nos invitó. ¿Cómo? ¿Ya se nos fue Fernandita? Les digo. Pero bueno, entonces vámonos con... Aquí te pregunté ayer. A ver, Víctor. Víctor, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, profe. ¿Bien y usted? También excelente. Aquí estamos con toda la actitud. Muchísimas gracias. Entonces, por favor, Víctor, con toda esta charla, plática que hemos estado manteniendo y con las enzimas y que el catabolismo y que la que deglución y la transformación. A ver, entonces, ¿cuáles son esos tres sustratos que transforman nuestras enzimas? ¿Se acuerda? O sea, No recuerdo, dicho, profe, pero pues, claro que sí, ahí le va, ahí le va. Se lo digo de otra manera. ¿Cuáles son esos tres compuestos, esas biomoléculas que ingerimos nosotros para mantener nuestro organismo todos los días? ¿Usted qué vitaminas. come? No, bueno, esas son cofactores, son otra cosa. Sí son importantísimas, pero en estos momentos vamos a hablar desde lo más sencillo, lo más general, de cómo funciona nuestro organismo para que nuestras células estén desempeñando sus funciones. ¿Por qué? Porque necesitan, bueno, ahorita casi le daba la respuesta. De las tres cosas que usted ingiere todos los días, dejamos de lado que el agua y dejamos de lado que las vitaminas, todo esto. Nada más, mencióneme los tres componentes que todos los días usted ingiere en sus alimentos. Que dijimos que eran quiénes? Que los que están... Amilasa. Esa es la enzima, atención, pero forma parte de una de estas tres biomoléculas. Acuérdese del chon, esa sería una. El cho sin la N sería la otra y lo que conforma sus membranas celulares.
que está ahí alrededor, separándolas del medio externo. ¿Cuáles son esos tres compuestos? Ah, carbohidratos. Excelente. O sea, y ahora sí tiene relación con lo que dijo con la amilasa. La amilasa es esa enzima, esa proteína con actividad catalítica que se va a encargar de procesar los carbohidratos. Atención, pero ahorita vamos para allá. Términos sencillos. Entonces, ya nos mencionó uno de estos sustratos, ojo, es lo que mencionábamos. Sustratos son estos tres que las enzimas se van a aferrar y van a empezar a trabajar y las van a empezar a degradar en el proceso de catálisis. Entonces, dijimos, ya mencionó uno, carbohidratos. ¿Cuáles son los otros dos? Lípidos. Excelente. Y el último, que es el chon, Ay, se me fue, pero sí me sí lo acuerdo. tiene. Ahí le va. ¿La enzima qué es? ¿Qué es una enzima? ¿Es un Ah, carbohidrato o es un lípido o es una qué? Y empieza con la consonante P y termina con proteína, I. Ajá, excelente. Entonces, ya usted mismo solito, ¿cuáles son esos tres compuestos que siempre ingiere todos los días? carbohidratos, lípidos y proteínas. Ahí está, así de sencillo, así de claro. Ya, los de las vitaminas, estoy de acuerdo, sí es cierto, también los necesitamos, pero en estos momentos quedémonos con lo sencillo. Son por ejemplo, la vitamina C, por mencionar nada más algo para que lo relacionen. Nosotros no podemos producir, hay otros mamíferos que sí, por ejemplo, los lémures, pero en el caso de los seres humanos no producimos vitamina C, el famosísimo ácido ascórbico. Imagínense si, y de hecho esto hay registro, por supuesto, en el siglo XVIII, cuando antes los navegantes, los marinos, que solamente se alimentaban de pura proteína. ¿Por qué? Porque lo que podían pescar del océano era puro marisco y no llevaban verduras, no llevaban frutas, nada que tuviera vitamina C. Hay una enfermedad que es una deficiencia de la vitamina C, el famosísimo escorbuto. ¿Qué es esto? Como no tenemos esta vitamina, hagan de cuenta que la vitamina C funciona como un ancla para retener y darle sostén o para hacer más uniformes, no, más claro sería para mantener a los tejidos en su lugar, en términos simples y sencillos, para que no se les olvide. Imagínense si no tenemos esa ancla que es el ácido ascórbico, la vitamina C, aparte de que pues sirve para aumentar defensas y no les dé gripa y todo eso que sí es cierto, ¿verdad? No digo que no. Pero su principal función en el organismo, aparte digo de ser resistente a las enfermedades y todo, es darle esa uniformidad a los tejidos. Y si nosotros no estamos ingiriendo frecuentemente vitamina C, ¿qué creen? Pues esos tejidos se debilitan, se vuelven endebles, se nos caen los dientes, tenemos hemorragias internas, literalmente nos desbaratamos de adentro para afuera. Eso es el escorbuto. Pero bueno, era un ejemplo nada más, digo, tampoco no los quiero complicar ni que se me confundan de que la importancia de las vitaminas, estos cofactores en el metabolismo, por supuesto que sí. Pero vámonos a lo general de nueva cuenta, vámonos un paso más atrás y estábamos mencionando que nos recapituló perfectamente bien nuestro estimadísimo Víctor estos tres compuestos, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Estos tres son los sustratos de nuestras enzimas. Digo, hasta ahí yo creo que ya no hay tantas dudas, sino con todo gusto, en su momento que vamos a seguir platicando del sistema digestivo, lo seguimos trabajando, pero nada más aquí para cerrar el paréntesis, que nos extendimos un poquitín, con respecto a lo de las enzimas, y fíjense, todo esto se originó a partir de las glándulas salivales. Bueno, vamos a dejarlo todo eso metido en su cajoncito, en la piñatita de aparato digestivo. Ahí la vamos a dejar colgada y le pegamos después, en unas sesiones más adelante, para romperla y sacarle todo eso que acabamos de comentar. Pero nada más nos vamos a quedar entonces, regresemos a lo de las glándulas exócrinas, que nos comentaba perfectamente bien nuestra compañerita Laura, de las glándulas salivales. Ahora, lo que le preguntábamos, las glándulas salivales, por supuesto que como lo dice su nombre, nos van a estar produciendo y secretando la saliva. Ahora, la saliva, pues sí, nos va a fungir, bueno, su función principal es la deglución de nuestros alimentos. El bolo alimentario pasa por el esófago. Digo, seguimos hablando del aparato digestivo, pero nada más para que quede clara la idea. Y en la misma saliva se nos van a estar secretando enzimas que sus sustratos son los carbohidratos, o sea, las azúcares, términos sencillos. Y esas enzimas, ¿cómo les denominamos? Amilasas. Así de claro, así de sencillo. Ya las otras dos, pues se imaginarán, ¿no? Si le dicen proteasas, pues entonces son para digerir, bueno, para catalizar las proteínas. Y si les dicen lipasas, pues efectivamente, si lo relacionaron, es para catalizar a los lípidos, cortarlos en fragmentos más pequeños para su fácil asimilación, para posteriormente hacer el anabolismo. Punto y aparte. Perfecto. Entonces, nada más queríamos hacer esa recapitulación con respecto a las glándulas exócrinas,
En términos generales y sencillos, ¿qué quiere decir exócrino? ¿Quién me lo puede responder, por favor? Si no, a ver, vamos a preguntarle a nuestro queridísimo Emanuel. Emanuel, muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, profe. Excelente, por favor, Emanuel, ¿nos puede recordar qué significa exócrino? Sí, Acuérdese del prefijo exo, que es, y crinas, que es secreción. Ay, no recuerdo por aquí lo tenía. Ahí le va, le vamos a dar pistas. Endo es por dentro, y si lo contrario, lo opuesto hacia adentro, ¿qué sería? O sea, si Sería digo, cuando salen las sustancias, ¿no? Algo así. ajá, ok, entonces usted solito. Si endo significa secreción interna, exo, ¿qué significaría? ¿Secreción para dónde? Le- pues de las glándulas, ¿no? Sí. Las glándulas son estas estructuras o esta agrupación de células que están emitiendo estas sustancias. Por ejemplo, la saliva, lo que decíamos, el cerumen, ojo, toda la que les estoy mencionando son glándulas exócrinas, salivales, ceruminosas, sudoríparas. Pero, ¿qué significa exócrino? Esa es la pregunta. Exo, ¿qué quiere decir el prefijo? Por Sí, ejemplo, para que nos... Perdón, adelante, no lo quería interrumpir. pues sería como pues las glándulas, esas que distribuyen pues para todo el organismo, pues sustancias. Bueno, en ese caso lo que nos está describiendo es la endocrina. ¿Por qué? Porque esas sustancias que se están produciendo están activando a otros tejidos, en otros lugares, en otras partes del cuerpo. Estoy de acuerdo, pero esa es la endocrina, es lo que estamos observando en nuestra laminilla, en nuestra diapositiva. La pregunta es, así sencillo, ¿qué significa exócrino? Nada más diga lo contrario a lo que acaba de decir. Lo Pues es la, opuesto, la que produce, ¿no? todas producen, a ver, ahí nada más para orientarlo, todas las células van a estar produciendo todo tipo de sustancias químicas. Hasta ahí yo creo que todos de acuerdo. Ya dependerá que si son desechos o que si están encaminadas esas sustancias a desencadenar otro tipo de reacción en otros tejidos. Eso sería un ejemplo de la comunicación endocrina. Pero en el caso de la exócrina, estoy de acuerdo, todos hasta aquí lo seguimos. Sí, todas las células van a estar secretando sustancias químicas. Pero en el caso de la exócrina, ¿a dónde se va? Si no se va al torrente sanguíneo, ¿a dónde dijimos que se iba? Esa producción de esas células. Al Por conducto ejemplo, excretor. bueno, es que se va muy a lo particular. Vámonos así de vista de águila, 10 kilómetros de distancia. Ok, sí, por ejemplo, las glándulas sudoríparas tienen un conducto que es secretor y que llega a la superficie de la epidermis. Entonces, así de sencillo. Exócrina, ¿qué quiere decir? No se vaya a lo particular, no se vaya que si al tejido, que si al... No, nada más que significa exócrino. ¿Secreción hacia dónde? ¿Hacia el endotelio? ¿Hacia el torrente sanguíneo? ¿O hacia dónde va esa secreción de las glándulas exócrinas? Secreción externa. Bueno, está bien, como que se desesperaron un Pues poquito, hacia pero tiene... afuera, sí. Efectivamente, así es, queríamos que usted lo dijera, pero no pasa nada, digo, lo estamos orientando entre todos. La secreción que se excreta hacia afuera de nuestros tejidos. Simple y sencillamente, con que lo relacione con el sudor, eso es una secreción exócrina. ¿Por qué? Porque a pesar de que las glándulas sudoríparas se encuentran por debajo de la piel y que con ese conductito que usted nos estaba recordando, se secreta el sudor, pero llega hasta la superficie de todo el organismo. Es decir, lo saca, todo ese contenido lo sacan fuera de los tejidos. No se queda en el interior, no se manda al torrente sanguíneo, se expulsa, se excreta. Ese es el tipo de secreción exócrino. En el caso de la endocrina, es todo lo contrario. Por eso le decía, lo mismo que nos estaba platicando de que se manda y que la sangre y que no sé qué, nada más relaciona lo opuesto, lo contrario. Ah, si me lo introduce al cuerpo, la endocrina, atención, la exócrina me lo va a arrojar afuera del mismo, afuera del cuerpo, del organismo, de los tejidos. Así de claro, así de sencillo. Efectivamente, muchísimas gracias por su participación. Entonces, atención, para que lo relacionen, que yo sé que sí, nada más por ahí estábamos haciendo algunos ajustes con algunos para orientarnos.
La comunicación endocrina siempre sí o sí, independientemente en estos momentos de que si es glándula, si es tejido, lo que sea, porque al final de cuentas son tejidos que están secretando sustancias químicas, lo importante es resaltar y que no se nos olvide a dónde están mandando esas sustancias. Ya lo habíamos dicho, si es afuera de nuestros tejidos, entonces no es endocrina, es exo, hacia afuera. Relaciónalo si lo gustan y prefieren o si se les hace fácil y si no, bueno, es una estrategia nada más, con la palabra exit en el anglosajón, en inglés. Exit, pues es salida. Exocrina es secreción hacia afuera de los tejidos. Y relacionando exit, exocrina, ¿verdad? Pero bueno, eso nada más es una sugerencia. En el caso, enfocándonos de nueva cuenta con la comunicación endocrina, esto sí, sí, siempre va a ocurrir que mandan las sustancias al endotelio. Entre paréntesis, ¿qué significa endotelio? ¿Dónde fluye nuestra sangre? O si le queremos decir torrente sanguíneo, digo, también se vale, no pasa nada, porque al final de cuentas es verdad, es cierto, es auténtico. ¿Por qué? Porque nuestras células inductoras o emisoras o las productoras de estas sustancias químicas que tienen la función de estimular a otros tejidos en otras partes de nuestro organismo, las envían al torrente sanguíneo. ¿Con qué finalidad? Que lleguen y alcancen sus células objetivo, sus células blanco, las que van a producir la respuesta esperada. Hasta aquí no sé si hay preguntas. ¿Sí queda claro lo que significa entonces y lo contrario con la comunicación exócrina o la secreción exócrina con la endocrina? La última se manda al torrente sanguíneo y la exócrina hacia afuera de nuestros tejidos, es decir, dicho de otra forma, hacia afuera del organismo. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí. Bueno, por favor, ¿nos puede recordar qué es eso que cuando decimos que el sistema vascular? ¿Serán básculas, pesan en libras o en kilos o cómo está? Pues es todo el sistema circulatorio, o sea, de los vasos sanguíneos, las arterias, las venas, eso. Ok, bueno, no tanto que sea el estudio, porque entonces estaríamos mencionando los angiólogos. No dije estudio, Ah, dije perdón. aparato circulatorio. Ok, es que al comienzo como que escuché algo así. Digo, no es que esté mal, simplemente haciendo la aclaración y orientándonos. Si dijéramos que es el estudio del sistema vascular, entonces tendríamos que decir, con propiedad se trata de la angiología. Pero no nos metamos en estas dificultades en estos momentos. Nada más la pregunta sencilla general, directa, es ¿qué es el sistema vascular? Y efectivamente, lo que nos compartía nuestra compañerita Joe Septel, en términos burdos, digo, si me lo permiten, para que todos nos quede claro, es la tubería por donde se está transportando la sangre. Se acabó. Ahora, tampoco no los quiero confundir, pero resulta que, bueno, yo me gusta separarlo, pero por ahí se pueden topar quienes dicen, es que el sistema vascular también incluye al sistema linfático. Es discutible, yo no digo que no, porque sigue siendo tubería. También presenta endotelio, pero de manera convencional, para que todos nos entendamos, todos en las áreas de la medicina, cuando nos referimos al endotelio, en realidad lo que estamos diciendo es de dónde se está transportando la sangre. Porque si somos estrictos, al final de cuentas, todo ese plasma que es colectado, captado, trasladado y regresa al torrente sanguíneo, sigue siendo la sangre. O sea, ¿a qué me refiero? Acuérdense que cuando se filtra, a ver, pregunta general, ¿cuál es el mayor constituyente de nuestra sangre? Y si lo saben. ¿Agua o plasma? Efectivamente, en este caso le vamos a decir plasma, porque pues, agua es lo que ingerimos, lo que nos hidratamos. Una vez que se mezcla con todas las sustancias que forman parte del suero fisiológico, por eso nos gusta referirnos a eso como plasma. Y efectivamente, el plasma es el mayor constituyente de nuestra sangre. Y como tal, esa agua, bueno, ese suero fisiológico, ese plasma, tiende a filtrarse del endotelio, o sea, de esa tubería que conforma el sistema vascular. Cuando se filtra, ¿a dónde se va? Al espacio intertisular. Hasta ahí creo que todos de acuerdo. ¿Quién tiene que recogerlo? ¿Quién tiene que drenarlo? ¿Quién tiene que transportarlo? Ahora sí es en donde entramos con el sistema linfático. Es aquí la aclaración que les quiero hacer. Para algunos autores, otras personas dicen es que el sistema vascular lo incluye todo, toda la tubería, incluyendo sistema linfático, pero al final de cuentas lo separan para poder facilitarnos su estudio. Por eso yo desde el comienzo les digo, sí estoy de acuerdo, es parte del sistema vascular,
Pero para mí, para mis discípulos, estudiantes y todos los que les estoy impartiendo estas lecciones, me gusta separarlo. ¿Por qué razón? Precisamente por las funciones que ejecutan cada una de estas tuberías. Hagan de cuenta que la tubería de mayor presión sería en el caso del endotelio, o sea, bueno, donde se está transportando la sangre, y la de menor presión, porque para empezar ni siquiera tiene nada que ver con la presión arterial. ¿Por qué? Porque no está dependiendo de la sístole ni de la diástole, ni tiene nada que ver con el miocardio. Por esa sencilla razón yo la separo. Una es total y completamente dependiente del miocardio, mientras que la otra es total y completamente dependiente de nuestros movimientos voluntarios. Ojo y atención, esa es una gran diferencia significativa. Fisiológicamente hablando, estarán de acuerdo, pues no es lo mismo que me esté impulsando el recorrido de la sangre, el miocardio, a que yo, mi cuerpo, con mis movimientos en mis extremidades, esté impulsando la linfa. Por eso, inclusive, los masajes que son descontracturantes y que tienen la función de estar fomentando la circulación linfática, funciona, realmente sí tiene una verdad. Pero punto y seguido. Ahora, para no confundirlos, entonces, cada que mencionemos, al menos aquí conmigo, endotelio, significa que estamos hablando del torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque es ese recubrimiento de tejido epitelial que está en la parte interna de esa tubería que transporta la sangre. Ahora, no significa que se llame diferente el endotelio del sistema linfático. Sigue siendo endotelio. ¿Por qué? Porque sigue el mismo principio. ¿Cuál? Es un tejido de recubrimiento de la tubería de donde se transporta la linfa. Pero a ver, pregunta capciosa, y si lo habíamos aclarado en su momento, y lo vamos a seguir haciendo porque ya vamos a entrar de lleno con el sistema vascular, pero en el aparato respiratorio, perdón, cardiovascular. ¿Qué es la linfa? ¿Quién me lo puede explicar? Por favor. Si no, a ver, ¿quién no le he preguntado el día de hoy? Ah, ya sé a quién. A nuestra estimadísima Karina Martínez. Muy buenos días, ¿nos escucha? Hola, sí. Perfecto, por favor, Karina, ¿nos puede entonces mencionar, aclarar, explicar qué es la linfa? Nada más relacione todo lo que dijimos, que la tubería y que el endotelio y que si el sistema vascular, ¿qué sería la linfa? La verdad no tengo idea, pero yo pienso que es algo que ver con líquido que está en el cuerpo, o sea, como en la sangre. No sé. Ok, fíjese que qué buena capacidad de deducción. Me gusta eso de que pues no lo sé, pero voy a tratar de explicarlo con lo que conozco, lo que sé y lo que entiendo. Que esa es la intención, fíjense, por eso les digo, entre todos nos orientamos, no pasa nada. Por ahí creo que alguien, no sé si levantó la mano o Diego, 1016, eso es lo que nos decía nuestra compañerita Joseph, él no había visto el mensaje, pero creo que alguien levantó la mano, ¿no? No sé, no alcanzó a ver, o más bien, no sé si, bueno, si hay alguien que quiera participar, ya sabe, puede hacer uso del micrófono, me parece que es más rápido y más práctico porque no veo la manita arriba. Bueno, tiene toda la razón, comentando con lo que la respuesta que nos compartió nuestra compañerita Karina. Efectivamente, para empezar, es un líquido. Yo creo que hasta ahí no hay duda, estoy de acuerdo. Todos la seguimos por ahí, de que, pues sí, la linfa no es un sólido, no es un gel, no es nada de eso raro, no es vapor, es un líquido. Hasta ahí estoy de acuerdo. Luego mencionó algo de la sangre, constituyente de la sangre. Sí y no. Ahí le va por qué. Sí pertenece a la sangre porque como nos recordaba nuestro estimado Diego, el plasma o suero fisiológico o agua con sales y proteínas disueltas, como ustedes gusten y prefieran, o si lo quieren ver, si mezclamos agua con sal y con proteínas de nuestro cuerpo, a eso se transforma en suero fisiológico, entre paréntesis, plasma, mayor constituyente que se encuentra en nuestra sangre. Así de sencillo. Ese plasma, que es el que decíamos que se filtra de manera natural totalmente, no es que sea anormal para nada, sino que siempre, todos los días, 24 horas de los 7 días de la semana, 365 días del año solar, siempre se nos va a estar filtrando el plasma por el endotelio. Ojo, por eso les hice la aclaración, endotelio, cada vez que les diga esa palabra, nos vamos a referir únicamente a donde se está transportando la sangre. Si les dijera el sistema linfático, entonces, donde únicamente se va a transportar, ¿qué cosa? La linfa, ¿verdad? Por eso le hacíamos la cuestión y la pregunta, la aclaración a nuestra estimada Karina. ¿Qué es la linfa? Nos decía, bueno, es un líquido y a lo mejor tiene que ver con la sangre.
no a lo mejor, tiene que ver con la sangre, por eso le decía sí y no. Porque cuando está en el endotelio, ojo, ¿dónde se transporta la sangre? Insisto, para que no se me confundan, allí se llama plasma. Pero atención, importantísimo, sigue siendo agua con sales y proteínas disueltas, es lo que nos decía Diego. Pero para utilizar los términos científicos y de la jerga de las ciencias de la salud, le decimos plasma, para que no se me confunda. Entonces el plasma, entre paréntesis, mayor constituyente de la sangre que fluye en el endotelio, es decir, el torrente sanguíneo propiamente, se va filtrando de esta tubería, o sea, hace del endotelio. Se filtra a dónde va este plasma, se va a los espacios intertisulares, es decir, entre los tejidos. ¿A dónde se dirige después de haber pasado y bañar los tejidos? Al sistema linfático. En ese punto, ese plasma filtrado se convierte entonces ahora bajo la denominación, nomenclatura, apelativo, sobrenombre, como gusten, de linfa. ¿Por qué? Porque ahora se está transportando por el sistema linfático, que sigue teniendo las mismas características que en el caso del sistema vascular. Ojo, yo lo separo, por eso les digo, alguien les puede decir, es lo mismo, la linfa y el plasma y la sangre que constituye, bla, 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 etcétera. No, bueno, está bien, muy su explicación, muy su forma de verlo. Para mí, para ustedes que se les facilite, por eso se lo separo. Sistema vascular únicamente donde se va a estar transportando nuestra sangre. Sistema linfático únicamente por donde se va a trasladar la linfa. Así de claro, así de sencillo. Ahora, ¿cómo se produce la linfa? Ya sabemos, a ver, recapitulando, pregunta general, ¿cuáles son los 3 líquidos fundamentales que se encuentran presentes en nuestro organismo? La linfa, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Excelente, perfecto, muy bien recapitulado. Y todos se derivan o se originan a partir de la sangre. Ojo, con esto va a quedar ya súper claro. Ya no sabemos si dominamos perfectamente quién es el líquido cefalorraquídeo. ¿Quién lo produce? ¿Dónde se produce? Que los plexos coroideos, que si los ependimocitos. Está bien, vamos a dejarlo en su piñata de tejido nervioso. Ya ahí la dejamos colgadita. Eso es uno de los 3 líquidos fundamentales que se encuentran presentes en nuestro organismo. Indiscutible, exacto, así es. ¿De dónde se origina el líquido cefalorraquídeo? Del plasma sanguíneo, que se encuentra fluyendo en el torrente sanguíneo, es decir, en el endotelio. De la misma manera, ¿de dónde se origina la linfa? Del plasma del torrente sanguíneo que se encuentra fluyendo en el endotelio. Así de claro, así de sencillo. Si se fijan, es como si abriéramos una llavecita. Plasma, de hecho, de una llave como el agua del grifo, del agua corriente. Imagínense que esa tubería, ese es el endotelio de nuestro cuerpo. Cuando le abren a la llave, esa agua que fluye sería el plasma. Todos los elementos formes, o sea, los glóbulos blancos, los eritrocitos y las plaquetas, todo eso se queda en el endotelio, eso no se puede filtrar, digo, no se tiene que ir, entonces estaríamos hablando de una hemorragia, porque todo se está yendo por donde no debería y se está bañando los tejidos, eso es anormal, eso sí no es normal. Pero en el caso de la linfa, bueno, en el caso del plasma filtrado que sale del endotelio, o sea, de la tubería por donde fluye nuestra sangre, eso sí es normal. Es recurrente, es cotidiano, no hay ningún problema. Lo anormal sería que se estuviese acumulando entre nuestros tejidos, que es lo que les mencionaba en alguna sesión, que eso es a lo que le denominamos un edema, ese cúmulo de líquido de suero fisiológico, es decir, plasma sanguíneo. Pero como ya se filtró del endotelio, por esa razón, entonces, ya no le denominamos como plasma. Si está en el endotelio, es plasma. Si se sale del mismo, pues entonces a eso es a lo que le denominamos linfa. ¿Por qué? Porque después es drenado, conducido y que se regresa de nueva cuenta al endotelio. ¿Mediante quién? ¿Quién es el intermediario? ¿Quién hace todo eso? Pues entonces el sistema linfático. Pero en términos sencillos, regresando a lo de los 3 líquidos que conforman nuestro organismo. La sangre, primero que nada. Pregunta general, y esto ya no es capciosa porque lo hemos repetido. ¿Cuál es la principal función de la sangre? Y si lo saben. ¿Transporta nutrientes? Bueno, siempre me dicen nutrientes. No les digo que no. Exacto. Efectivamente, y les voy a explicar, digo, a mí no me molesta para nada, por eso les insisto, se repetirá las veces que sean necesarias hasta que lo sueñen y digan, ah, sí es cierto, no solamente nutrientes, no digo que esté mal, pero no es lo único que transporta, porque no tenemos
sangre para nutrientes, sangre para desechos, sangre para hormonas, sangre para para oxígeno, sangre para lo que sea. No, sigue siendo la misma sustancia, todo está diluido ahí en el plasma sanguíneo. O sea, esta agua, aparte de sales, aparte de nutrientes, aparte de dióxido de carbono, aparte de los elementos formes, todo eso está fluyendo donde mismo, es decir, sistema vascular. Atención, esa es otra de las diferencias, ¿por qué no los junto? Porque no se transportan ni eritrocitos, ni plaquetas, ni nutrientes, ni nada raro en el sistema linfático. Únicamente, o sea, este último que mencionábamos, el sistema linfático, lo único que va a trasladar es la linfa. Entre paréntesis, ¿qué dijimos que era la linfa para nuestra compañerita Karina que nos dijo desde el comienzo? Es un líquido que viene de la sangre. Efectivamente, como lo hemos estado recapitulando, todo se origina a partir del plasma sanguíneo. O bueno, vámonos desde lo general a lo particular. Desde la sangre se originan los 3 líquidos, o bueno, en este caso los otros 2 que nos faltaría mencionar para que fueran en total los 3 que conforman la homeostasis de nuestro organismo. ¿Cuáles son estos? Ok, de la sangre ya conocemos muy bien esa agua que le denominamos plasma, se filtra del endotelio para dirigirse al sistema linfático. Del sistema linfático transcurre, fluye gracias a nuestros movimientos de nuestro, podríamos decir, esqueleto apendicular, o simple y sencillamente de nuestras extremidades, se va impulsando la linfa. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el miocardio. Ahí sí no tiene conexión. Solamente regresa y drena todo el contenido, es decir, toda la linfa, entre paréntesis, plasma que antes era sanguíneo, lo reincorpora al torrente sanguíneo y se vuelve a convertir en plasma. Se cumple el ciclo y sucede una y otra vez todo el tiempo, 24/7, que es lo que les decía. ¿Por qué? Porque no se puede estar acumulando entre nuestros tejidos, porque eso ya es anormal, es a lo que les decimos y lo que les he estado comentando, la famosísima edema. Entonces, regresando, plasma sanguíneo, mayor constituyente, más o menos 55% de nuestra sangre en su total. Está fluyendo por el endotelio, o sea, hace sistema vascular. Por ahí nos estaba recordando nuestra compañerita Joy Septel. A todo lo que le decimos arterias, a lo más pequeño que las arterias serían las arteriolas, lo más pequeño de las arteriolas serían los capilares, y a partir de los capilares empieza a engrosarse de nueva cuenta para regresar el flujo al miocardio, y de los capilares se convierte en vénulas, y de las vénulas se convierte en venas. Estas serían las 5 tuberías que presenta el sistema vascular. Y en el caso del sistema linfático, digo, también presenta sus capilares, también presenta sus vénulas, y por lo consiguiente también cuando regresa de nueva cuenta todo ese líquido linfático al torrente sanguíneo, se convierte de nueva cuenta en plasma sanguíneo. Si se fijan, siendo estrictos, siempre, nunca cambia de constitución, simplemente cambia de lugar. ¿Quién? El plasma sanguíneo, el suero fisiológico, el agua con sales y proteínas que se encuentra diluyendo la sangre. Siempre se mueve, ya sea por el endotelio, por entre nuestros tejidos o por el sistema linfático, pero ese mismo, el sistema linfático, se encarga de reincorporarlo al torrente sanguíneo para que se mantenga la volemia. Y si lo habíamos comentado, pregunta general, ¿qué es la volemia en el organismo humano? Tiene que ver con líquidos. Bueno, en términos sencillos y generales, porque digo, esto sí se los voy a preguntar en el examen, digo, es obvio, ¿verdad? Para que les aconsejo que obviamente lo tengan presente y anotado. La volemia es la cantidad que tenemos en sangre, perdón, es la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo. Dependerá de la constitución, de la altura de cada ser humano y de cada cuerpo del que se trate, pero en promedio habíamos sacado un numerito. ¿Cuántos litros de sangre presenta el cuerpo humano en promedio, considerando género femenino y masculino? Como 5 litros. 5 y 6. Efectivamente, lo vamos a dejar en promedio, la media aritmética, 5 litros. Eso es a lo que le denominamos la volemia. Más abajo que eso, pues es totalmente incompatible con la vida y obviamente no se puede tener más, ¿verdad? Porque entonces también... ¿De 5 a 6? Que habló muy fuerte. Sí, efectivamente. Ojo, por eso les insisto, para no irnos al rango más bajo, que es porque también es normal que hay personas que presenten 4 litros nada más, y hay personas que pueden llegar a presentar inclusive un poco más de 6 litros. Pero en promedio lo dejamos en un rango intermedio y por eso le decimos
En media aritmética o en promedio son 5 litros que presenta el organismo humano, sin tomar en consideración su estatura ni su género, mujer o si es varón o si es chaparrito, si es alto, en promedio. Efectivamente, a eso es a lo que le denominamos la volemia. Y la volemia, que es la sangre, como está constituido por plasma sanguíneo, este se está moviendo, es dinámico siempre todo el tiempo. Es lo que acabamos de explicar, que espero que no haya, digo, si hay dudas, con todo gusto, por favor, lo aclaramos. Pero yo creo que hasta el momento sí me siguen y no hay ningún inconveniente. ¿Qué es el plasma? Ok, es esa agua con sales y proteínas disueltas que se encuentran disolviendo todo lo que está transportando el torrente sanguíneo. Por eso decimos, función principal de la sangre, transporte, ok, muchos me repiten mucho lo de nutrientes. Sí, pero no únicamente nutrientes, a menos que para nutrientes sea todas las sustancias químicas, que no es el caso, porque entonces los desechos no nos sirven a nosotros, por lo tanto no actúa como un nutriente. Por lo consiguiente, para englobarlo todo, meterlo a su Kinder sorpresa, decimos, la función principal de la sangre, es decir, ese líquido de los 3 fundamentales del organismo que se mueve por el endotelio, entre paréntesis, sistema vascular, que si le rompemos la piñata, pues ya sabemos que si las arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas y todo eso, forma el sistema vascular. ¿Quién mueve, perdón, quién se está moviendo en ese sistema vascular? La sangre. ¿Cuál es el mayor constituyente de nuestra sangre? El plasma, el famosísimo plasma sanguíneo. Este se filtra del endotelio, por ejemplo, de aquí lo que vemos en nuestra diapositiva. De hecho, no, en esta sí no la tengo esta presente. La de la sangre ya, de hecho, en esta semana la tenemos que ver. Aquí se estaría filtrando, hagan de cuenta que estas son las uniones del endotelio, o sea, células endoteliales, y aquí se está saliendo, está filtrándose el plasma sanguíneo. A ver, pregunta general. Entonces, una vez que se filtra del endotelio, ¿cómo le llamamos a ese plasma que ya no es sanguíneo? ¿Linfa? Efectivamente, ahora le decimos linfa. ¿Por qué razón? Para delimitar o determinar o para diferenciar propiamente más bien el plasma que está transcurriendo en el torrente sanguíneo del plasma filtrado que se encuentra entre los tejidos. ¿Y a dónde se va? Por eso le decimos sistema linfático, porque imagínense, entonces sería el sistema plasmático. ¿Por qué? Porque es plasma, pero no, se escucha raro, digo, no sería incorrecto, pero nadie utiliza esa nomenclatura. Por eso todos decimos, bueno, está bien, le decimos linfa, porque después es conducido por el sistema linfático. ¿Para qué razón? Para finalmente ser reincorporado y convertirse de nueva cuenta, porque no dejó de serlo, en plasma sanguíneo. Ahí está, de la misma manera como el líquido cefalorraquídeo, que si sale del plasma sanguíneo se filtra por los ependimocitos y se queda en el sistema nervioso central. Acá se queda entre nuestros tejidos, pero no se queda ahí. Igual que el líquido cefalorraquídeo, por supuesto que se reincorporan porque tienen que estarse renovando, obviamente. En el caso también de la linfa, pasa por entre nuestros tejidos, es colectado, de nueva cuenta, es trasladado y se reincorpora al endotelio, o sea, al torrente sanguíneo. Y se completa el ciclo, si se fijan. Se filtra totalmente normal. Lo que es anormal es que no se esté drenando, que no se esté colectando y transportando. Eso es lo que nos forma las famosas ampollas o los edemas, digo más propiamente. Pero cuando todo está funcionando de manera adecuada y normal, no hay taponamientos ni nada extraño, se colecta toda esa linfa, bueno, ya, todo ese plasma filtrado que ahora le ponemos el entrecomillado linfa, se transporta por el sistema linfático y finalmente regresa, se reincorpora y vuelve a convertirse, ojo, insisto, nunca cambió de constitución química, siempre es agua, pero por cuestiones fisiológicas y por dónde pasa y qué hace y quién lo mueve, por eso determinamos sus nombres con estos apelativos y con estas nomenclaturas distintivas. Pero ojo, si le quieren decir suero fisiológico, está bien, es correcto. Inclusive, imagínense, cuando ustedes les inyectan un suero fisiológico, si no se la inyectaron en el sistema vascular, queda entre nuestros tejidos. ¿Y a dónde creen que se va? Pues al sistema linfático. ¿Y a dónde transporta toda esa linfa el sistema linfático de nueva cuenta al sistema vascular? Así de claro, así de sencillo. Entonces, para finalizar con lo de la idea, que lo que nos compartía nuestra compañerita Karina, efectivamente, entonces espero que no se nos olvide y que lo estén anotando y que lo tengan bien presente, porque claro que por supuesto que sabemos que son preguntas de examen, esta sí. ¿Qué es la linfa? Pues
dependiendo, si lo quieren mencionar desde que se origina, desde que se filtra del endotelio, es decir, es plasma sanguíneo que se filtra y llega al espacio intertisular o intersticial y que posteriormente es trasladado, bueno, primero que nada captado, trasladado y reincorporado de nueva cuenta al endotelio o al sistema vascular. Eso es la linfa, en términos sencillos, ultrafiltrado de plasma. Ahí está, así de claro, así de sencillo. Teníamos que hacer toda esta explicación para que quedara claro por qué cuando decimos, digo, yo recomendaría utilizar el prefijo ultra, aunque si solo dicen filtrado de plasma está bien, es correcto, yo no digo que no, pero cuando decimos ultra es que se filtra tan finamente, ¿por qué? Porque está pasando entre los espacios de las células del endotelio, se filtra, llega al espacio intertisular, después otra vez, lo que venimos repitiendo, es captado, transportado y regresado. Pues sí, ¿por quién? Por el sistema linfático. Entonces, términos en sí, por ahí creo que alguien tiene algún comentario. Yo. Adelante, por favor. Solamente si podías repetir lo de es plasma sanguíneo. Es que lo dijo muy rápido y no alcancé. Sí, ya saben que de repente ahí se me va el rollo sacando cosas muy rápido. Vámonos, es más, vamos haciendo un ejercicio entre todos. ¿Cuál es el mayor constituyente de la sangre? Ojo, de la sangre. O si usted quiere participar, Daniel. ¿Plasma? Efectivamente, ojo, ¿y qué es el plasma? ¿Linfa? Ok, sí, pero ojo, un pasito más atrás, porque la linfa ya es el filtrado del plasma, atención. Aquí vámonos de lo general a lo particular. Ok, ya sabemos que el mayor constituyente de nuestra sangre, independientemente que si los eritrocitos, que si los glóbulos blancos, que si las plaquetas, que si los anticuerpos, el mayor constituyente, quien está diluyendo todo eso, es el plasma sanguíneo, efectivamente. Entonces, la linfa es el filtrado de ese plasma. Dicho de otra forma, cuando se filtra del endotelio, es decir, de la tubería, ya no forma parte de la sangre. ¿Por qué? Porque ya no tiene eritrocitos, ya no tiene, bueno, los glóbulos blancos sí se transportan por la linfa, pero lo veremos en su momento, para no confundirlos y que nos vaya quedando bien asentados los fundamentos de todo esto. Entonces, regresemos a la sangre. Todo lo que se está transportando del organismo se transporta por la sangre. Cuando son sustancias, que si nutrientes, desechos, que si todo lo que hemos estado mencionando que se diluye, el torrente sanguíneo ahí está, lo está moviendo, lo está transportando. Y ese plasma, o sea, esa agua con sales y proteínas, yo creo que ya nos queda claro qué es el plasma, ¿no? Es lo que le decía, ¿qué es plasma? Usted nos dijo linfa, estoy de acuerdo, pero ese es el plasma filtrado. La pregunta era, ¿el plasma en la sangre qué es? Ah, es agua. Ojo, que no se nos olvide. Agua con sales y proteínas, se acabó. Eso es el plasma. Ahora sí, lo que usted nos decía, Daniela, ¿qué es la linfa? Ah, pues es el filtrado de ese plasma. ¿Cómo que filtrado? Ya no está en el endotelio, ya se fue a otro lado. Es como cuando les decía del ejemplo del Mario Bros. Imagínense que el plasma es el Mario Bros. Y que encuentra una tubería que representa los espacios entre las células del endotelio y esa tubería llega Mario Bros. Y se mete ya no es plasma, ya como se le llama en estos momentos que se acaba de filtrar, se llama linfa. ¿A dónde se va esa linfa? Al sistema linfático. Pero no se queda ahí, es lo que le decía, regresa de nueva cuenta, tiene que volver para formar parte de la volemia, del volumen total de sangre presente en un organismo humano. Entonces se mete el Mario Bros, se mete ahí al sistema linfático y posteriormente es expulsado de nueva cuenta al endotelio, o sea, al sistema vascular, donde está transportándose la sangre. Todo lo que decimos que le denominamos como torrente sanguíneo. Pero no sé si hasta aquí con esta explicación sí se explicó, o más bien sí se respondió su pregunta de lo que era la linfa, ¿no? O algo así, no me acuerdo, perdón, ¿me lo puede reformular? Perfecto, excelente. Gracias. Excelente, me da muchísimo gusto, gracias a usted. Y para todos, digo, si quedan dudas, lo que sea, lo reformulamos con los ejemplos que sean. A lo mejor Mario Bros no, tal vez otro personaje, lo que sea. Pero creo que sí se va entendiendo. Entonces, por esa razón, insisto, podrán encontrarse quienes les digan, es lo mismo, sistema vascular es la linfa y el endotelio. Está bien,
Nada más hay que entender el por qué se dice que nosotros lo estamos separando por las características que acabamos de explicar, que lo vamos a seguir haciendo, digo, cuando ya estemos de lleno totalmente hablando del sistema linfático. Pero en términos generales y sencillos, ahí está, recapitulando de nueva cuenta, ojo, para que no se nos olvide, función principal de la sangre, moverlo todo. Bueno, dependiendo de qué estemos hablando, ¿verdad? Cuestiones líquidas, pues sí, mueve todo lo líquido, que es lo que nos decía nuestra compañerita Karina, que de hecho yo creo que ya no se le olvida. ¿Qué es la linfa? Sí es un líquido, estoy de acuerdo. Es agua también. Pero ¿de dónde viene esa agua de la que usted bebe? Bueno, sí, en términos estrictos, claro que sí. Digo, pues ¿a dónde más se puede ir? O si se la inyecta en un suero fisiológico también. Pero esa agua que conforma la linfa, primero que nada, se filtró ¿de dónde en primer lugar? Del endotelio, o sea, de la tubería que está transportando la sangre. ¿Cuál es la función de la sangre? De la misma manera, el transporte de sustancias. Ojo, porque si me dicen transporte de nutrientes, y esa es pregunta de examen, y se las voy a poner obviamente para que no se les olvide, y si viene transporte de sustancias y transporte de nutrientes y me le contestan transporte de nutrientes, está mal. Digo, yo creo que hasta aquí queda claro el por qué estaría mal. Si no, con todo gusto lo aclaramos. No, eso está muy incorrecto. Si no viene otra opción, si dice transporte de veneno, transporte de petróleo, transporte de gas y dice transporte de nutrientes, pues, obviamente por lógica, pues es transporte de nutrientes, ¿verdad? Esa es la única respuesta que satisfacería ese reactivo, que estaría muy absurdo, pero bueno, es nada más un ejemplo. Entonces, punto y aparte, ya nos queda muy claro y entendido, sistema vascular, que es por ahí lo que nos decía nuestra compañerísima Joe Septel, toda la tubería que transporta la sangre, se acabó. Ya que si le queremos romper el Kinder sorpresa, que si las venas, vénulas, arterias, arteriolas, capilares, todo eso junto con pegado forma el sistema vascular. ¿Por qué razón? Número uno, transporta la sangre. Ojo con lo que estoy diciendo, el verbo transporte. ¿Por dónde se está moviendo? Por el sistema vascular. ¿Quién lo está moviendo? Número dos, característica fundamental, el miocardio. El sistema linfático no tiene nada que ver, no se conecta y no se mueve en el caso de la sístole ni la diástole. El movimiento del miocardio, contracción y relajación. No tiene nada que ver el sistema linfático con el miocardio. Esa es una diferencia fundamental del por qué también justifico su separación, para facilitarnos su entendimiento y su estudio. Pero ya una vez entendiendo y dominando eso, ok, está bien, si quieren y gusten los autores que lo quieran mencionar, son parte del mismo sistema vascular, ok, perfecto, no tengo problema con aceptar tu nomenclatura. Si los quieres juntar todos estos, aunque tengan esas diferencias importantísimas, digo, porque por ahí puede salir, es que las venas también tienen válvulas antirretorno, de la misma manera que el sistema linfático. Sí, estoy de acuerdo, pero pequeñísimo gran detalle, insalvable, las venas sí se conectan al miocardio, el sistema linfático no. Ojo, eso es importantísimo. Bueno, desde mi punto de vista, pues habrá quienes digan, no, no tiene nada que ver. Cada quien, yo no critico, yo nomás les explico el por qué sí y del por qué no. ¿Y Entonces, este líquido que no tiene retorno, qué se hace? ¿Sudor o qué? ¿Cómo lo excretas? ¿cuál líquido que no tiene retorno? ¿Cómo cuál? De la linfa. A ver, Ah, es la que linfa no se... dijiste, me equivoqué. Es que dijiste que ok. había unas en las venas que no tenían retorno. No. Válvulas antirretorno. Ah, Es entonces diferente. Ajá, las válvulas antirretorno las veremos en su momento, pero estas, su función es que el líquido fluya en una sola dirección. Por eso es antirretorno. O sea, si yo estoy de abajo para arriba, por ejemplo, significa que si yo tengo una válvula de estas que les decimos antirretorno, no me va a hacer un contrarreflujo. O sea, si va de abajo para arriba, no va a ir de arriba para abajo, porque entonces ahí sería un problema fisiológico, porque ya hay un movimiento negativo, bueno, en términos sencillos. Entonces, como el sistema linfático no se encuentra conectado a la presión arterial de la sístole, cuando se ejerce la contracción del miocardio, por lo consiguiente, presenta válvulas antirretorno. Pero eso es diferente al decir que se queda atorado ahí el líquido y ya no sale. No, para nada. Al final, el destino que lleva la linfa es regresar al torrente sanguíneo. Si no, pues imagínense, tendríamos ampollas por todos lados y pues no, eso sería normal. Entonces, nada más, para que no se me confundan de nueva cuenta, sí, las válvulas antirretorno sí las presentan las venas, atención. ¿Por qué? Porque la presión arterial disminuyó considerablemente.
Y para evitar el gasto cardíaco innecesario, el cuerpo sabiamente dice, ok, vamos a generar este tejido conectivo que nosotros, pues así les decimos para entender su funcionamiento como válvulas antirretorno. Esto evita que la sangre, como es tan baja la presión arterial, una vez que está regresando al miocardio, una vez que ya se ejecutó todo el trayecto de la circulación sistémica o circulación mayor, porque ya estuvo irrigando a todos y cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo, ya tiene baja presión y esto puede fomentar que haga un contrarreflujo. ¿Qué tal que porque estamos moviéndonos y ese movimiento fomenta el contrarreflujo? Imagínense, el gasto del miocardio sería considerable y pues no duraríamos mucho tiempo, debido precisamente a ese desgaste. Para evitar ese problema, las venas presentan estos tejiditos conectivos que les decimos válvulas antirretorno, lo que asegura que la sangre fluya en una sola dirección, o sea, de retorno al miocardio. De la misma manera, en eso estoy de acuerdo, el sistema linfático también presenta válvulas antirretorno. ¿Tiene que? Precisamente, ¿por qué? Porque no tiene ninguna conexión con la presión arterial. Esta depende totalmente de nuestros movimientos corporales. O de lo que, por ejemplo, si ustedes que hacen masaje con descontracturante para fomentar también la circulación linfática, claro que sí funciona, por supuesto, porque están fomentando que las válvulas antirretorno estén realizando su función. ¿Y qué están haciendo? Que nada más tenga en una sola dirección el flujo de la linfa, entre paréntesis, el plasma sanguíneo filtrado del endotelio, que fue captado, fue drenado y se está transportando por el sistema linfático, para al final el destino es llegar de nueva cuenta al torrente sanguíneo. No sé si hasta aquí queda claro, si me expliqué todo bien, si está quedando más o menos. Sí, claro. Perfecto, excelente. Pues entonces, si les parece, le dejamos hasta aquí y continuamos el día de mañana, miércoles, tempranito a las 7. Muchísimas gracias a todos por su participación y por su asistencia y por su paciencia. Y pues los estoy viendo el día de mañana temprano. Cuídense muchísimo y hasta entonces. ¿Sale? Gracias, profe. Sale, que estén muy bien. Cuídense. Hasta pronto.